Jaime Castro, presidente de la Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile, quien también va a iniciar esta grabación y que queda disponible en el canal de YouTube. Muy buenos días y bienvenidos. Bien. Muy buenos días a todas, a todos, a cada uno de ustedes, los que están asistiendo. Un abrazo grande, fraterno. Y bueno, deseando, sin lugar a duda, de que esté muy bien de salud, pasando esta pandemia de la mejor manera posible. Para nosotros como Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile, creo que la pandemia ha sido una oportunidad también para poder pensarnos, repensarnos, elaborar diferentes actividades y creo que hemos salido muy fortalecidos gracias al trabajo de muchas colegas y facilitadores. Por ejemplo, tenemos trabajando y poniendo en marcha una nueva página web. Se hizo una campaña para ponte al día con tu cuota anual de 20.000 pesos y nos fue bastante bien, logramos reunir fondos para ya empezar a mover esa página. Lo mismo biblioteca, una ronda que está desarrollando una biblioteca virtual y que está trabajando conjuntamente con el diseño de la página. La ronda solidaria que también sigue activa y que nos está ayudando a poder llegar a muchas y muchos facilitadores con dificultades. Y por último, quiero destacar profundamente el trabajo de esta ronda, la ronda conversatorio. Sin lugar a duda, ha sido un trabajo arduo, constante, permanente. Llevamos ya muchos conversatorios online, muy nutridos, muy interesantes. Pero de cada encuentro online, de cada oportunidad, el trabajo es de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho afecto. Es un trabajo porque amamos la biodanza, porque queremos que los facilitadores y facilitadoras tengan este espacio de encuentro y de nutrición. Uno de los objetivos de la asociación es el desarrollo y la capacitación permanente. Profesionalizar nuestro oficio. Entonces, yo abrazo, aplaudo y agradezco el trabajo de AFADI Conversatorios. Es un equipo maravilloso y tremendamente generoso que hoy día nos trae esta otra fecha más, una nueva fecha con parte del ciclo de conversaciones, biodanza y salud mental. Gracias al equipo, gracias a las diferentes rondas que hacen que la Asociación de Biodanza de Chile tenga esta identidad, este carácter y esta envergadura. Un abrazo para todos. Besos. Ya, Jaime, muchas gracias por tu presentación. Buen día a todas, todos, y me imagino también podría ser que haya gente de Europa quizás, no lo sé, pero de pronto es otro horario también por allá. Así que bienvenidos, bienvenida también. Bueno, acá veo a Giovanna por fin. Hola Giovanna, a Rodrigo, a Jerónimo, Jaime, que estamos hoy día trabajando en este último ciclo de biodanza y salud mental. Estuvimos el fin de semana antepasado con excelentes expositores y expositoras conversando sobre este tema con distintas experiencias en sectores públicos, privados, en áreas laborales. Estuvimos bien surtidos en realidad y les recomiendo que los puedan visitar. Están en el canal de YouTube de la Asociación de Facilitadores de Chile, donde pueden acceder a esos videos. Y hoy día nos convoca a conocer una experiencia internacional donde Giovanna Benati nos va a contar
un poquito más hoy día. Sí, creo que estamos para empezar, ¿no? Estamos todos ok. Bueno, vamos a darle el curso entonces a la exposición de hoy día. Giovanna, muy bienvenida. Hoy día es una sola exposición, por tanto vamos a tener una modalidad un poquito distinta a los anteriores conversatorios donde hemos reunido a más personas, entonces los tiempos van a ser un poco distintos, pero Giovanna va a contar con 20 minutos igualmente para presentar tu tema, tu experiencia, y luego entre Rodrigo Aguilera, que anda por ahí, y yo vamos a conversar contigo después de esos 20 minutos, poder hacerte un par de preguntas que surjan desde lo que tú nos cuentes. Y mientras tanto también nos pueden escribir las preguntas en el chat, de manera de poder realizarlas y poder darle respuesta a aquellas inquietudes y reflexiones también que puedan surgir desde la escucha de quienes nos acompañan hoy. Así que esa va a ser la modalidad. 20 minutos Giovanna, luego un ratito entre Rodrigo y yo, vamos a ver qué preguntas surgen, que conversemos un poco y luego abrimos el plenario respondiendo a sus preguntas. ¿Ya? Así que bienvenida nuevamente, te voy a presentar curricularmente, digamos, para que quienes no te conocen. Bueno, Giovanna vive en Vicenza, en Veneto, ¿cierto? De Italia, es licenciada en Sociología, también en Psicología Social y formada en Comunicación y Periodismo. Es profesora titular de biodanza y directora de la Escuela de Biodanza Rolando Toro Vicenza, en Italia. Trabaja en el área clínica de la escuela principalmente y promueve grupos de biodanza para personas con problemas de salud mental y discapacidad en colaboración con psiquiatras y psicólogos. Trabaja en cursos semanales y módulos de biodanza, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Y durante los últimos 20 años has investigado sobre todo en el campo de la biodanza clínica. Así que sin más, damos paso para que nos cuentes de ti, Giovanna. Muchas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y por enriquecer nuestras reflexiones y nos cuentes un poco cómo se ha desarrollado estos 20 años, qué has logrado comprender, qué resultados, lo que vienes a contar. Te escuchamos. Ahora el Jero va a estar a cargo del tiempo. Son las 11:15, así que comenzamos. Hay que liberar el micrófono de Giovanna. Sí, gracias Jerónimo, gracias Carolina. La verdad que estoy súper feliz, súper emocionada y agradecida. Agradezco muchísimo. Primero quiero agradecer a Andreina Acri, mi gran amiga, hermana, colega de mucho tiempo, que ha sido el puente para ponernos en contacto. Y agradezco esos meses de preparación a Carolina para moderar, para coordinar ese encuentro y realmente a vuestra asociación que está haciendo, como decía el presidente, cosas bellísimas. Así que para mí, en un tiempo tan complejo como esto, estar aquí hoy representa un gran punto de potencial, de potencializar nuestra parte sana, nuestra fuerza, nuestra esperanza. Y la verdad que me encanta construir entre todos un pensamiento junto sobre qué es biodanza aplicada a salud mental, contándole un poquito mi experiencia, mi historia. Contarle que quiero quitar esa, si Jerónimo me lo permite, así los veo a todo mucho mejor, sí. Contarle un poquito mi historia. Tienes que poner la Yo vista de sí, nazco como Jerónimo, tienes que poner la vista de galería tú misma para poder ver a todos. pero no está bien, no Review. está bien así. Sí, está perfecto. Si tú vas bien, por favor, Y continúa. a mí me encanta verlos a todos Sí, y a sí. todas.
Continúa. Gracias. Sí, yo efectivamente nazco como socióloga y como periodista y como persona muy metida en todas las causas sociales de casi una década de mi vida. Lo que sí recuerdo es que en esa temporada tan metida para mejorar el mundo, yo siempre tenía dolor de cabeza, porque realmente yo hacía todo esto, hacía campaña para salvar las minorías, los grupos, las indígenas, y realmente pero que lo hacía desde una idea de cómo tendría que ser el mundo. Cuando yo encontré biodanza, me di cuenta que la verdadera profunda naturaleza de biodanza, mucho más allá de ser una terapia personal, es de ser una revolución social y una pedagogía social y una política social. Tantas veces me estaba preguntando qué diría Rolando en ese momento. Y fue esa naturaleza profunda de biodanza que ha nacido en un hospital psiquiátrico, que ha nacido en la calle, ha nacido como un sistema para brindar a la vida al centro, pero a todas las formas de vida, que me ha permitido de acercarme, después de haberme recibida como facilitadora y como didacta, a mi amor originario. Y mi amor originario son las personas con diferentes tipos de inteligencia. Porque en nuestra cultura realmente, nuestra cultura occidental, hemos priorizado un tipo de inteligencia estableciendo que es la mejor. Y la verdad que yo desde que era nena me sentía muy atraída con la diferencia. Y a partir de eso, contarlos que yo vivo en un lugar que ha sido un lugar fuerte por la celebración de la diferencia y por la inteligencia múltiple, porque en Italia hemos tenido un señor que yo amo mucho y que considero un maestro al lado de Rolando Toro, que se llama Basaglia, Franco Basaglia, que es el padre de un movimiento muy fuerte que ha empezado a decir que las personas con trastornos mentales, antes de ser enfermos, son personas y que no tengan que pagar una culpa para tener una psicosis. Así que yo les contaría que siendo crecida en ese caldo de cultivo, para mí ha sido natural. Una vez que yo empecé como facilitadora, empezar a llamar a otro tipo de facilitadores, educadores sociales, psicólogos, psiquiatras, que me pudieran ayudar a reunir colectivos de personas con temas de salud mental. Y eso es lo que aconteció por primera vez en 1998. Les cuento un poquito cómo ha nacido. Había unos cuantos pacientes que estaban haciendo experimentos de biodanza clínica conmigo y con ese psicoterapeuta, que iban de su psiquiatra y les contaban lo bien que se sentían, lo increíble que era la vida para ellos ahora, que tenían ganas de tener amigos, de ducharse, de enamorarse, de irse a comer una pizza. Y el gran jefe de la psiquiatría, eso pasó antes que el movimiento de biodanza clínica fuera estructurado. Le estoy contando el punto de origen. Dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? Entonces, yo quiero ir y ver qué está pasando en esa aula. La verdad que la aula era la cocina de las monjas de Vicenza, era un lugar súper feo, súper casero, pero es que nadie en esta temporada
nos daba un lugar para hacer biodanza con los, entre comillas, locos. Esa era la etiqueta. Y cuando vine, el super psiquiatra dijo, bueno, yo me siento aquí y voy a mirar y voy a escribir mis consideraciones del por qué esas cosas dicen tanto que funciona. Yo digo, bueno, me disculpe, profesores, ustedes no pueden mirar. Si ustedes están aquí, ustedes participan. Cayó un gelo, un gelato frío, y el pobre se puso en ronda con nosotros, con su corbata, con su chaqueta, todo puesto, se puso en ronda. Y aquí pasó, yo siento, el milagro que permitió a Biodanza Clínica de nacer. Cuando el psiquiatra tomó las manos del compañero de la izquierda, el compañero de la derecha, que probablemente eran pacientes a los cuales él todos los días suministraba medicamentos sin verlos como ser humano, empezó a conmoverse y a llorar. Y fue a partir de ese llanto que era un insight, era una iluminación de decir, sí, son personas que tienen una psicosis, pero antes de esto son personas que efectivamente nació ese movimiento de biodanza clínica que hoy en día cumple 25 años y nunca ha parado. Ha nacido de la emoción. Luego le hemos agregado la investigación científica, la investigación universitaria, le voy a contar, pero para mí y para ustedes que son facilitadores, era importante compartir esto porque es el punto a partir del cual nosotros nos movemos. Nosotros somos facilitadores de emociones, de movimiento emocionado y de afectividad. Y a partir de esta joya inmensa, ese pequeño grupo ha empezado a crecer y hemos empezado a desarrollar proyectos con todos los tipos de colectivos. Y seguimos básicamente dividiendo los colectivos en colectivos de salud mental, por un lado, y colectivos de diferentes habilidades, por otro lado. Hay una tercer gran área con la cual nosotros trabajamos, que es la área de las personas con trastorno del humor y depresión medio y grave. Y hay una otra área donde yo dancé muchísimo, que son los niños y adolescentes con autismo y sus padres. Porque nuestro enfoque es de rehabilitar existencialmente toda la familia, ofreciendo medios de comunicación afectiva que van allá de la palabra. Pueden ver todos los proyectos, no quiero atardarme, no quiero ahora hablar mucho de esto, sino contarle un poquito sobre qué hemos basado la aplicación de biodanza en área clínica, porque hemos empezado a partir de ese día milagroso de nacimiento, hemos empezado con este gran amigo y gran colega que lo quiero nombrar y agradecer, se llama Andreas Polaor y es un psicólogo de calle, es un psicólogo que aparte de ser un biodancero, ve la persona antes de ver la enfermedad. Hemos empezado a trabajar fuertemente de una manera multidisciplinaria. Nos sentamos y decimos, bueno, es lindo que biodanza clínica funciona, pero ¿sobre qué está enfocada? Porque hay una especificidad, no sé si lo he dicho bien, ¿sí? Primero de todo, yo siento que todo lo que hacemos en biodanza, no solamente en biodanza clínica, es para fortalecer, para primero proteger la vida y luego fortalecerla. O sea que el primer enfoque de biodanza clínica es la referencia al principio biocéntrico. Todo es lo que es
proteger la vida, fortalecerla y generar más vida está adentro de los grupos de biodanza clínica. Luego, hay un punto importante que nos viene de la biología, Gran Amor de Rolando Toro, que dice que la diferencia vivente es un valor biológico necesario y que las especies que consiguen tener más diferencia son las especies que aseguran a sí mismas un desarrollo y un crecimiento más evolutivo. Curiosamente, nuestra cultura ha hecho de la mortificación de la diferencia un punto fuerte. Y las personas que tengan un sufrimiento mental o una diferencia de expresión motora o un retraso mental de cualquier forma, sufren porque se sienten culpables de ser diferentes. En biodanza clínica, el enfoque de valorar la diferencia de cada uno es un enfoque prioritario. Y es eso que produce tanto resultado, porque cuando la persona se siente única y se siente especial en su diferencia, saca lo mejor de sí. En eso somos todos iguales, ¿no? Otro punto importante es la prioridad de la persona antes del diagnóstico. Como facilitadores de biodanza clínica, no entramos y no manejamos diagnóstico de tipo terapéutico, pero sí trabajamos al lado de médico, de psiquiatra, de psicoterapeuta, de enfermeros, de asistentes sociales, porque pensamos que un cuidado en forma de red, un cuidado multidisciplinario, es lo que asegura el florecimiento de la persona mucho más, porque esa es la memoria de lo que se hacía en la medicina ancestral. En la medicina ancestral no había la figura del médico solo que se iba a sanar la persona enferma. Había toda una colectividad que sanaba a través del chamán. Así que eso ha sido muy importante también en nuestra especialización, que lleva ahora, vamos ahora para la 6ª edición, el próximo año, inshallah, si Dios quiere, transmitir a los facilitadores de biodanza que no somos médicos. Si lo somos, psiquiatra o psicoterapeuta, bien, pero muchos de nosotros tampoco lo somos y no es necesario serlo, pero sí es muy importante el trabajo en red con profesionales para tejer un conjunto de sabiduría que genera rehabilitación existencial para las personas. Otro punto importante. La medicina tradicional está acostumbrada a enfocar la enfermedad en la persona. La biodanza clínica no habla de la enfermedad de la persona, habla de rehabilitar el ambiente. Y aquí recordamos también la memoria de Rolando Toro cuando hablaba de epigenética. Y también con un poquito de alegría reconocimos que la psicología, digamos, entre comillas, tradicional, con toda la investigación del Martin Seligman, de la psicología positiva, ha coincidido exactamente con lo que Rolando venía diciendo de los años 60. Martin Seligman dice, cuando una persona está adentro de un entorno positivo, de un entorno favorable, de un entorno que no lo juzga, sino que lo valora, que lo empuja a sentirse único y especial, esa persona saca lo mejor de sí, empieza un proceso que Martin Seligman llama flourishing. Sería en inglés, en español sería florecimiento. Y una vez más, ¿viste cuánto es importante ver el tema con una visión sistémica y no personal de la persona? Eso yo lo aprendí muchísimo
trabajando con los niños y las niñas con autismo y sus padres. Me daba cuenta que el tema del autismo era de la familia en el sentido de frustración de no poder comunicar entre nosotros, rabia por sentir que quiero decir algo de importante y no me comprenden. Y eso es un punto fuerte del enfoque de biodanza clínica, trabajo sistémico, trabajo ambiental y siempre pensando en epigenética. No sabemos y no queremos saber si se puede rehabilitar o sanar una psicosis, pero sí sabemos bien que a través de biodanza se rehabilita un estilo de vida entero de la persona, que puede pasar como pasa a nuestros alumnos de biodanza clínica, empezar 20 años atrás tomando 11 medicamentos, uno para despertarse, uno para digerir, uno para irse al baño, uno para dormir, uno para estar alegre, uno para no estar tan agitado, más el antipsicótico, y termina... Quedan 5 minutos. Solamente. 5 minutos. Bueno, voy a cerrar. Gracias, Jerónimo. Y termina tomando un medicamento, que es el antipsicótico, y peleándose con su psiquiatra porque quiere cortarlo para la mitad. Eso es biodanza. Pero que no pensáis que adentro de un círculo de biodanza se hacen vivencias, ejercicios diferentes, distintos. Es la misma biodanza aplicada con una metodología que se aprende en el máster, en la especialización, para que la vivencia pueda brotar y pueda instalarse felizmente. Eso también es un punto muy importante, hablar de rehabilitación existencial de la persona, exactamente como decía mi querido Franco Basaglia, que hoy en día en Italia hay personas con tema de salud mental que trabajan en restaurantes, en bares, que viven solo, que tengan amigos, y la biodanza ha tenido una parte importante porque los éxitos, luego si el tiempo ahora está acabado, lo voy a contar después, pero que los éxitos ahora, gracias a Dios, a través de la Universidad de Padua, están certificados. O sea, tenemos la alegría de saber que nuestra herramienta tiene una evidencia científica, no es solamente como cuando empezó Rolando o como cuando empezó yo en 1998, que me llevaba para adelante la pasión y el amor y el deseo de hacer esto. Ahora está certificado que efectivamente biodanza clínica al lado de las terapias tradicionales puede ser una aliada formidable. Yo creo que puedo parar aquí para no ir más allá con el tiempo. ¿Qué le parece, Carolina, Rodrigo? Sí, acá están diciendo que es muy poquito, que está muy interesante. Pero sí, vamos a cumplir con los tiempos y en todo caso no se ha terminado, vamos a seguir conversando contigo y probablemente nos vas a poder contar un poquito más con Sí, claro. preguntas. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Giovanna. Muy interesante este recorrido que haces de cómo se instala, cómo se construye esta extensión de la biodanza clínica, ¿cierto? Que estás ahí en los orígenes, cómo surge de un pulso amoroso, instintivo también, de una necesidad, y que luego se va sistematizando y hoy en día ya cumple 25 años con evidencia científica que tú nos mencionas. Así que gran recorrido, qué bueno conocerlo. Yo, bueno, varias preguntas en realidad. Mencionaste varios conceptos también interesantes y cruces con ciertos paradigmas, pero a mí en particular me gustaría preguntarte, porque aparece esto como, primero por el lado de la biología que tú mencionas y que se sabe que la diversidad ayuda al florecimiento, ayuda incluso a nivel evolutivo a mejorar nuestra especie, a mejorar las diversidad de especies en realidad.
y que vivimos, ¿cierto?, en una especie o de clasismo o de separación, cada uno se junta con los que son parecidos. Yo me pregunto, de acuerdo a tu experiencia ahora en el área clínica, ¿qué tan inclusivo realmente se transforma la atención de un paciente dentro de un hospital público o clínico, un hospital de salud, cuando hablamos de rehabilitación existencial, cuando hablamos de diversidad? ¿Qué tanta diversidad podemos realmente pensar si ese paciente o esa persona que tratamos de no darle un diagnóstico, pero inevitablemente está dentro de una institución, está siendo atendida por médicos? De igual manera, cuando hablamos de biodanza clínica, estamos atendiendo pacientes que están en esa área, con ese diagnóstico, en ese sector. Finalmente me pregunto, ¿qué tan inclusivo realmente es si estamos separando a personas que tienen este tipo de problemáticas con los que tienen estas problemáticas? ¿Y en qué momento se inserta a una sociedad donde hay personas que tienen o no tienen diagnóstico? ¿Qué tan inclusivo realmente puede ser la biodanza en personas con este tipo de diferencias, digamos? ¿Sí? ¿Será una ilusión? Estamos creyendo que somos inclusivos, pero en la práctica seguimos segmentando también en la biodanza grupos de biodanza clínica, grupos de biodanza para no clínicos, ¿se entiende? Esa es una entre reflexión y pregunta también. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Gracias, Carolina. Sí, è una pregunta central. Es una pregunta central que me acompaña a lo largo de esos 25 años. La pregunta, digamos, anterior de esta es cuando yo voy en colectivo que están juntados de los hospitales, porque nosotros en Italia trabajamos básicamente con 3 tipos de realidades. Una realidad, entre comillas, totalmente cerrada, que puede ser el hospital psiquiátrico, o que puede ser el Instituto de Monjas, donde adentro hay un centro de recuperación y de hospedaje para personas con salud mental, que están cerradas. Esto es un tipo de colectivo. El otro tipo de colectivo son los grupos de automutuo ayuda, donde las personas con trastornos mentales viven en su casa o en casa con los familiares, se van al centro de día y son, digamos, libres. Y el tercer grupo que encontramos y que conectamos para armar proyectos son las asociaciones de familiares de personas con trastornos mentales. En el primer caso, mi pregunta es, el caso del hospital o de la estructura cerrada, ¿esas personas que me envían realmente han elegido de hacer biodanza o no? Porque pasa que la estructura decide, bueno, este año hacemos un proyecto de biodanza y eligen 20 personas para hacerlo. Entonces yo tengo que manejarme internamente un pequeño punto de sufrimiento y intento ir de cada persona y averiguar si realmente la persona quiere estar allí. Porque es importante recordar que hay situaciones, como dices tú, Carolina, donde tenemos que trabajar dentro de lo posible, dentro de la posibilidad residua que hay. Pero el principio biocéntrico siempre nos pone hablando con la persona. Y en riferimento alla pregunta tuya, que es subconsecuente y muy importante, forma parte de nuestro protocolo de aplicación, que me encantaría brevemente transmitirle. Y durante muchos años nos hemos cuestionado internamente y en equipo con los educadores y con los psicoterapeutas cuánto biocéntrico sea cerrar los grupos según la enfermedad. Y no nos parece tanto biocéntrico. No solo que no era biocéntrico, sino que nuestra observación veía que los grupos mixtos tenían un porcentaje de rehabilitación existencial más alto. Así que un punto imprescindible de nuestro protocolo es que los grupos clínicos no sean cerrados por patología.
siempre pueden estar biodanceros, por ejemplo, facilitadores, alumnos de escuela, practicantes de biodanza, padres, amigos y educadores danzando, porque otro punto de ese protocolo que es muy fuerte para nosotros es que los educadores y los demás profesionales no están de observadores, están vivencialmente adentro de un setting. Y eso, Carolina, ha sido un pequeño minotauro con toda una categoría de profesionales que tenía el miedo de perder su rol demostrando sus propias emociones. Y es un proceso que se puede comprender, no es nada de raro. Hemos tenido que sentarnos mucho, hablarlo mucho, y hoy pero forma parte imprescindible, o sea que no aceptamos proyectos donde los educadores no danzan con los pacientes. Eso hablando de inclusión. Okay. Sí, me Sí. imagino la complejidad también, todo lo que mueve la biodanza a los técnicos de salud, a los profesionales. Es un proceso para todos, ¿eh? Es un proceso para todos. Es un proceso primero para el facilitador de biodanza clínica, porque eso lo vemos mucho en la especialización, porque la primera corda que tocamos es qué relación tenemos nosotros con nuestra propia diferencia. Buenísimo. Porque aparentemente decimos sí, bellísima la diferencia, pero internamente hay estratos y estratos y estratos de educación, de cosas, y es un proceso grande. Y para mí, estar tantos años en colectivo de salud mental ha sido una lavadora para mi ego, porque me ha limpiado todo lo que nos sirve y me ha permitido de ir, espero, desnuda y encontrar seres que tengan la epifanía, la manifestación del sagrado, todos los momentos, cada instante, y enfrente de ellos hay veces que yo me siento, pasarme el término, me siento yo la discapacitada, porque mi inteligencia afectiva no está desarrollada tanto como la de ellos. Entonces, es un encuentro de sanación colectiva. Para los profesionales que trabajan con nosotros, es una sanación del estrés laboral, porque se han dado cuenta que ser respetado no pasa por no demostrar nuestras propias emociones. Nosotros podemos demostrar nuestras emociones es ser muy, muy autorégole, muy respetado. Pero esa también es una revolución y eso también es importante para nosotros facilitadores comprenderlo. Y si le gusta, son unos puntos nomás. Puedo terminar de contarle los puntos del protocolo porque eso ha representado realmente un perímetro de coherencia que ha sido construido pasito de atrás, pasito con los psicoterapeuta, amigo y colega. Y ese punto de grupo mixto y de educadores vivenciantes ha sido una cosa muy wow, fuerte, porque al principio no era tan obvio. Luego, nuestra perspectiva no es una perspectiva transdisciplinaria. Es decir, la biodanza es una herramienta completa. Adentro de la vivencia de biodanza no le podemos poner psicanálisis grupal, por ejemplo, pero sí podemos, adentro de un colectivo de personas que están trabajando por un proyecto de salud, estar todo el tiempo en una perspectiva multidisciplinaria, donde varios enfoques, todos biocéntricos, colaboran y eso ha implicado para nosotros una vez por semana reunirse y juntar puntos de vista. Y eso forma parte del protocolo
porque hemos visto que es muy útil, porque l'abitudine, el hábito de ir con el diagnóstico de la persona en biodanza clínica no hay. Entonces, ¿con qué evaluamos? ¿Cuáles son nuestra manera de evaluar un proceso? Son realmente el alfabeto de la biodanza, que son las categorías del movimiento. La lectura corporal y la lectura del movimiento es el punto del protocolo que dice, podemos observar cómo cambia la persona, cómo se integra a sí misma, al otro y a la colectividad, leyendo la lectura postural a través de las categorías del movimiento, ritmo, equilibrio, sinergismo, ligereza, fluidez, son categorías existenciales en biodanza y en biodanza clínica aún más, donde podemos ver realmente. Y eso ha sido un punto importante. Luego, quería comentar un punto interesante de, claro, el movimiento de biodanza clínica está creciendo. ¿Qué hacemos con los facilitadores que tengan esquizofrenia grave, psicosis, que hacen biodanza de 20 años? O sea, son maestros, saben todo, saben los nombres de los ejercicios. ¿Qué hacemos para valorarlo? Entonces, hemos ideado una figura que se llama animador de biodanza. No sé si se comprende la palabra animador, Andreina. ¿Sí? Animador de biodanza. Hoy en día son ellos que hacen la primera entrevista cuando llega un compañero del centro de salud mental y le cuentan su propia experiencia. Y dicen, para mí, este hombre puede hacer biodanza o no puede hacer biodanza. O sea, ha sido una manera activa de valorar un proceso hecho. Sí, y es maravilloso porque la visión de ellos es mucho más amplia. Bien, eso con ese protocolo que se transmite en el máster, se puede, digamos, trabajar seguramente, con seguridad, recordando las palabras de Rolando Toro que siempre decía, la vivencia funciona por sí sola. ¿Cuándo no funciona? Cuando yo pongo mi ego, mi pensamiento, mi esfuerzo de hacerlo bien. Y efectivamente, a lo largo de todos esos años, yo empecé en biodanza en un manicomio criminal. O sea, pacientes, pero pacientes impacientes. Luego, personas con autismo considerado autolesionista o agresivo. ¿Y qué sucedía? Sucedía que los hombres grandotes del manicomio criminal, cuando hacían biodanza, empezaban a conmoverse, empezaban a sonreír, empezaban a abrazarse entre ellos. Las personas con autismo autolesionista paraban de golpearse. Y efectivamente la pregunta era, ¿pero por qué a biodanza no pasa nada de malo? ¿Por qué la biodanza funciona siempre? Funciona porque nuestro enfoque es sobre la parte de luz de la persona, la parte sana. Eso es un punto central de nuestro protocolo. Trabajamos con la parte de luz de la persona, nuestra, que todos la tenemos. Yo creo que ese protocolo nos ha ayudado también a crecer como facilitadores, a recibir informaciones desde el exterior y no a aplicar algo de preconfeccionado en un colectivo, que eso no funciona, eso no funciona. Yo me paro aquí, si Rodrigo... Rodrigo va a hacerte preguntas ahora, así que le damos el pase a Rodrigo, a ver que sigamos conversando. Gracias, Giovanna, buen día, buena tarde para allá. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, un saludo afectuoso a todas, todes y todos mis colegas. Primero quiero agradecerte tu charla que dejó con gusto a poco
Leía por ahí en el chat que siga, y por lo tanto has logrado concitar el deseo y la curiosidad, cosa que es maravillosa, ¿no? Es lo que mueve a investigar. Me ha encantado, Giovanna, quiero hacerte un pequeño comentario de lo que nos traes y luego dejarte una o dos preguntas. Que partas por contar un poco de historia, ¿no? De tu historia infantil y de tu curiosidad prematura por las diferencias, por la valorización de la inteligencia en un sentido complejo. Creo que uno llega a trabajar en lo que llega a trabajar por su propia historia también. Y también traer un poco de historia de Italia, ¿no? De los aportes de los años 60 de la antipsiquiatría, de Basaglia particularmente ahí en tu país, que creo que trae ciertos principios éticos. Yo lo comentaba hace poco con unos colegas también, que la antipsiquiatría no se trata de atacar a la psiquiatría como disciplina, sino de repensar el modo en que ésta opera. Y que básicamente la diferencia es una diferencia ética, ni siquiera técnica, que tiene que ver con los principios humanos que trajiste y que son compartidos por la biodanza, ¿no? El valor de la persona, los derechos humanos y el principio biocéntrico, lo cual instala a una persona con una patología no como reductible a un objeto, sino sigue siendo un sujeto humano, una persona con derechos, ante todo con derecho al amor y a la dignidad en el trato. Por lo mismo me encantó el detalle en que tú también señalabas que biodanza se aplica en la medida en que hay una voluntad de la persona de participar, porque de lo contrario sería hacer práctica psiquiátrica haciendo biodanza, digamos, ¿no? Que es colocarse en el lugar del saber médico, como la biodanza es buena, biodanza para todos, no importa tu deseo. Y sería desde esa perspectiva operar con las mismas leyes de la psiquiatría tradicional, pero haciendo biodanza. Entonces me ha encantado ese detalle ético, finalmente, ¿no? De que se trata acá de poder establecer una relación de deseo y de reciprocidad con quien recibe. Podríamos hablar muchísimo más de los principios éticos que aquí dijiste, que tiene que ver más con el colectivismo que con el individualismo. Y después creo que con estos protocolos que nos fuiste compartiendo hay una bajada más metodológico-práctica que yo creo que a todos nos interesa mucho más profundizar. De manera que ya implícitamente te dejo esa pregunta, ojalá que todos podamos ir profundizando más en eso. Ahora, una pregunta más acotada, que viene al menos de mi parte, Giovanna, y con esto cierro, tiene que ver con esto que tú decías de cuando un ambiente es enriquecido, la persona florece, ¿no? Que es lo que nosotros en biodanza conocemos como ecofactores positivos, ¿no? El lugar del ambiente en la identidad. Y que lo trajiste a propósito de Seligman, a propósito del florecimiento, ¿no? A mí me parece que es una idea maravillosa, creo que es una manera de salir de esta locura del individualismo, ¿no? No obstante, también pienso que es importante no idealizar esa idea, que no opere de modo ingenuo. Lo siguiente, por ejemplo, hay muchas personas que en los ámbitos de la sexualidad, y aquí me salgo de la barrera entre biodanza clínica y no clínica, pueden tener, qué sé yo, ansiedades sexuales, pueden tener mayor o menor grado de feedback y retroalimentación con el otro, y en la medida que hay un ambiente enriquecido, esas ansiedades y esas faltas de feedback con el tiempo suelen armonizarse y suele la persona mejorar muchísimo su capacidad de escucha del otro. Ahora, cuando se trata de perversiones o psicopatías estructurales, muchas veces ocurre que una persona con ese funcionamiento puede utilizar un ambiente que es enriquecido y que es muy sano como ambiente, precisamente para transgredir, y allí está el goce precisamente perverso. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Muy poco usual, dicho sea de paso, porque creo que sí, es buena la idea, pero como dicen en Chile, es bueno el cilantro, pero no para tanto. Es decir, hay que poder matizar esa idea, entendiendo que el ambiente está buenísimo que sea enriquecido, pero a veces hay ciertos límites estructurales donde una persona que no está en condiciones de respetar el feedback puede ser que traumatice a otras a propósito de la vulnerabilidad que tiene que ver con una clase de biodanza, la regresión, la apertura, la indefensión con la que uno se entrega a un grupo compacto, por ejemplo, de caricias tiernas o eróticas,
Por lo tanto, hay que tener ahí como cierto cuidado de no creer que porque uno tiene un ambiente enriquecido, todas las personas necesariamente, al corto plazo al menos, van a operar allí de manera sana. Entonces, insisto, no es un contraargumento fuerte a la idea, la comparto y la vivo así y la siento así, sino que creo que hay ahí un límite ético que tiene que ver con que efectivamente hay personas que tienen diagnósticos estructurales y que al menos al corto plazo, por más que el ambiente sea sano, van a poder, digamos, poder transgredirlo. Igual me encanta que tú traigas el ejemplo de el manicomio criminal, donde en biodanza era precisamente el lugar donde lo más destructivo no operaba, que podría ser un perfecto contraargumento a lo que acabo de decir. Pero creo que ahí hay un problema instalado que es como una danza del caso a caso probablemente, no es algo que vayamos a definir como un gran principio ilustrador, sino que tenemos que tener ojo clínico, vamos a decirlo así, en ese sentido. Entonces, por último, y esa es un poco la pregunta que te dejo, que comentes lo que acabo de decir, me encanta también, Joana, y te lo agradezco, que tú logres instalar a biodanza sin un complejo de superioridad respecto de otras disciplinas, ni psicología, ni psiquiatría, ni ningún otro enfoque de salud mental o desarrollo social, y tampoco con complejo de inferioridad. Es decir, que biodanza tiene un cuerpo teórico y un cuerpo metodológico que tiene consistencia en sí misma, y que por tanto puede dialogar con otros profesionales de la salud en una institución, por ejemplo, con autonomía y con dignidad relativa, sin estar por sobre nadie y por bajo nadie. Creo que eso es maravilloso como posición de trabajo, sobre todo entendiendo que en las instituciones, y acá sigo a los antipsiquiatras, los que están sanos y enfermos no siempre son los que están con vestidos de blanco, digamos, y el que... o sea, que la disolución, digamos, de quién está sano o enfermo acá se desfigura absolutamente, y por eso es que la imagen maravillosa que trajiste cuando el psiquiatra le da las manos a los compañeros y compañeras es la inauguración de la fiesta de la existencia. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, mis dos preguntas son esas, ¿no? Lo del método y que tú puedas profundizar en tus protocolos, que creo que todos estamos muy interesados. Ok, gracias, Rodrigo. Sí, bueno, comentar que he hablado a partir de mí, he empezado esa charla hablando de mí para que me pudiera conocer un poquito más, porque también yo creo que un facilitador de biodanza en general, no solo de biodanza clínica, siempre vamos con nuestra propia historia. Y eso es muy importante porque la persona capta que tú estás hablando a partir de ti y no a partir de teoría. Y eso me hace acordar que en 2008 yo tenía en mucha gana que Rolando Toro pudiera ser conocido por los gran jefes de la psiquiatría de Vicenza. Y eran 7 como los 7 enanitos. Todo súper poderoso, superpuesto, súper. Y yo organizo con mi familia, porque hablo a partir de mi historia, porque a lo largo de esos tiempos, Andreina lo sabe bien, toda mi familia está metida en biodanza clínica. Y mi madre, con sus 84 años, danza en un grupo, un colectivo de señoras mayores que están adentro del Instituto de Monjas. Y eso es por eso no puedo que hablar a partir de mi experiencia. Entonces organizamos con la familia este simposium llamado muy, ¿no? Con un nombre muy importante, Simposium de Biodanza Clínica, que en realidad, eso también Andreina lo sabe, es el abuelo de lo que después será estado el Fórum Internacional de Biodanza Clínica, que acontece cada 2 años. Y Rolando llega súper feliz, súper contento en este instituto. Yo estaba, lo confieso aquí, porque somos entre amigos de biodanza, estaba aterrorizada, porque 7 jefes de psiquiatría, Rolando y los pacientes psiquiátricos, era un Big Bang.
Y fue que terminó así. Fue que los 7 psiquiatras terminaron simbólicamente arrodillados, diciéndole a Rolando, nosotros necesitamos de biodanza. Y no se trata, como bien has dicho tú, Rodrigo, ni de descalificar la psicanálisis, la psiquiatría. Tampoco se trata de hacer una lucha a que la gente no tome el medicamento. Se trata de cooperar, pero se trata de cooperar de un punto muy claro de quién somos como facilitadores, facilitadoras de biodanza y de biodanza social y clínica. Somos la manifestación viva de una herramienta que ha sido definida a la Universidad de Padua una pedagogía necesaria, porque es necesaria al lado de la psiquiatría, al lado de la psicoterapia, juntando las fuerzas. Eso ha sido lo que me ha enseñado ese simposio de muchos años atrás, y Rolando estaba súper contento, todo le habían preparado una silla como un trono de rey, y él estaba sentado en la hierba, rodeado de todos los locos y hablando. Son momentos que dice, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Para volver a estar en un círculo. Y aquí viene también, Rodrigo, una reflexión mía sobre la segunda reflexión tuya, porque yo esta cosa que tú dices la vivo diariamente, manejando grupos de biodanza clínica hasta a 40 personas. 40 personas significa un lío, un caos cuando uno entra, inimaginable, donde hay la persona que está parada, triste, y la persona que grita, que corre, y no se puede hablar para mí, no se puede hablar de ambiente enriquecido generalizando. Hay que tener entre nuestras manos de facilitadores un mecanismo de acción de biodanza, o más que uno, que nos ayudan adentro de ese ambiente enriquecido que es la vivencia de biodanza. Acordar que la biodanza es una herramienta, es una pedagogía grupal, yo digo, grupal con una atención individual. Eso es muy importante, porque eso me permite de ver todos y todas. Efectivamente, en esos grupos tan numerosos de 50 pacientes, yo voy con 2 facilitadores de biodanza, porque no alcanzo con mis ojos y con mi corazón a ver a 50 manifestaciones. Y los mecanismos de acciones que me ayudan a manejar ese ambiente enriquecido de diversas formas para uno y para el otro son la progresividad, el feedback y la acción sobre la parte sana. ¿A dónde hay progresividad? Yo puedo ver que para tu ejemplo, Rodrigo, que tú has hecho en el área de la sexualidad, yo lo vivo muchísimo en los grupos con diferentes habilidades en el área de la vitalidad, donde hay la persona que por tanto entusiasmo salta y te abraza y te puede romper una costilla porque te ama, pero te ama, y la persona que no consigue levantarse del suelo. Esto es el mismo ambiente enriquecido que produce una reacción a una persona y una reacción a la otra. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La persona. Yo creo. No sé si, Rodrigo, puedo seguir, no sé cómo estamos con el tiempo. Rodrigo, Carolina,
o vamos para algunas preguntas y luego yo sigo, ¿cómo le parece mejor? Sí, bueno, quizás complementando un poco lo que dijo Rodri, quizás, no sé, estoy pensando en la misma pregunta y también considerando que apareció también por ahí en el chat. ¿Con qué dificultades te has topado dentro de estas experiencias? Porque efectivamente, por ejemplo, hay una pregunta que siempre surge más allá de este conversatorio con los espacios de regresión, por ejemplo, con la curva regresiva, y tú has trabajado con psicosis o con personas con graves dificultades en trastornos del comportamiento, por llamarlo de alguna forma, o con estructuras mentales bastante débiles. Entonces, desde ese lugar, Giovanna, ¿te has topado con alguna dificultad particular? ¿Cómo manejas la curva regresiva con estos pacientes, tanto desde el punto de vista de la psicosis, ¿sí? Así como personas en este caso, como este manicomio que tú mencionas en algún momento, personas que a lo mejor no están psicóticas, pero sí parece ser que tienen una estructura yoica muy débil, que de alguna forma han mostrado algún tipo como de conducta antisocial o perversión, etcétera. ¿Cómo se maneja desde la curva metodológica de biodanza? Y también si te has encontrado con dificultades en el mismo setting, de que ellos puedan respetar y entender, porque está este ambiente enriquecido, está esta mirada del facilitador y facilitadora amorosa, de no estar como viendo lo malo, digamos, sino que lo luminoso del otro, pero también es entender que son pacientes y personas súper con de mucha complejidad y también estructuralmente, mentalmente distintas también. Entonces, como yendo un poquito justo a tu aplicación propiamente tal, si te ha pasado alguna dificultad, o en realidad podemos entender que generando un ambiente enriquecido, facilitadores amorosos y todo, y de verdad no se presenta, y ahí nos pillamos con este tema, cómo el diagnóstico también define desde la mirada biomédica muchas veces qué es lo bueno o malo, qué es lo sano o lo insano, y cómo de pronto aparece otro tipo de ambiente, otro tipo de percepción, y de pronto hasta eso que pensamos que es tan estructural se termina disolviendo porque la mirada o como la relación epistemológica incluso con ese sujeto que está ahí es distinta. Entonces de pronto hasta tenemos otro lenguaje y por tanto otra realidad que se manifiesta. Entonces, pregunta, reflexión, bueno. Solo para complementar, Giovanna, y dejarte la palabra, lo que dice Carolina, finalmente hay mucha inquietud de, por una parte, escuchamos que tu visión de biodanza clínica no hace un corte radical respecto de la biodanza como tal. Es decir, los principios fundamentales que lo organizan son, a grueso modo, los mismos. Y que por lo tanto va a ser la inserción concreta, digamos, de campo, empírica, la que va a ir mostrando ciertas diferencias. Por ejemplo, el trabajar con más miradas, lo que acabas de decir, con otros colegas que te ayuden. Entonces, hay mucha demanda en el chat, por lo que he ido leyendo, de que tú sigas contando de tus experiencias con pacientes, ¿sí? Que puedas traer, por supuesto, las dificultades, pero en general que puedas dibujarnos escenas en las que tú trabajas, que tal vez nos permitan pensar ya no tanto metateóricamente, sino un poco qué te has encontrado en el campo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, abre comillas, en estos lugares? Ok, Rodrigo, gracias. A partir del primer grupo, del 1998 hasta hoy, y realmente hemos parado solamente en febrero por el tema del COVID, nunca, nunca paramos. Yo cuento la mia experiencia. Nunca he encontrado una dificultad. Nunca ha pasado algo de peligroso. Y cada vez que reunimos un grupo para hacer el máster de especialización, aparte la primera inquietud que es trabajar mi propia diferencia, la segunda pregunta es, ¿va a ser peligroso trabajar en biodanza clínica? ¿Va a pasar algo? La verdad que cuando una persona con una diferente inteligencia está puesta en una vivencia de valoración, de aceptación,
de progresividad, de feedback, pasan solamente cosas maravillosas. Pasan cosas divertidas, porque imagínense que yo tenía una señora con un diagnóstico de esquizofrenia que venía, entraba, se ponía en ronda y decía, bueno, hoy somos 7 aquí. O sea, llevaba ella misma y sus 7 personalidades danzando. O sea que prácticamente el grupo de personas con esquizofrenia eran 150 personas. Y claro, hemos trabajado con los psicoterapeutas. ¿Qué podemos hacer con el tema de los delirios? Porque no se trata, ¿no? En ese conversatorio, tampoco queremos pintar de rosa esta idea de la locura, ¿no? Porque somos todos locos de Dios. La verdad que si yo ofrezco un grupo de biodanza en 7ª planta y la persona piensa que la ventana es una puerta, se tira para afuera. Se trata de estar adentro de un realismo que es una diferente inteligencia, que en algunos casos hay un dato, una conexión del dato de realidad que está alterada, pero de recordar también que nosotros facilitadores de biodanza siempre trabajamos en biodanza clínica con personas medicadas. Y eso es muy importante para mí compartirlo con ustedes, porque nosotros no aceptamos que la persona quiten los fármacos, aunque sea media, un cuarto, porque estamos en esta pelea, ¿no? Se ha reducido a una, ¿cómo se dice? A un pedacito, a un trocito infinitesimal, pero está. Porque eso también, si ustedes quieren ser o desean trabajar en el área clínica, en el área social, es un punto importante de alianza con la persona para permitirle de vivir la mejor experiencia. Entonces, en ese sentido, no ha pasado nada más que cosas maravillosas, surrealistas, feliniane bastante, porque tenía un participante que venía, él tenía un delirio, que estaba de novio con una monja, y esa monja hacía película porno. Eso era el delirio. Y toda la semana él venía, traía refresco, tenía postre, y decía, ay, quiero festear con ustedes, soy papá de 7 hijos y se llaman todos como yo, todos Michele. La semana después él volvía nuevamente con postres, con refresco, decía, quiero contarle una cosa maravillosa, soy papá, 7 hijos, todos Michele se llaman como yo. Entonces, yo y el psicoterapeuta empezamos a ¿cómo decir?, a acercarnos a ese delirio con amistad, con amorosidad, decirle, los gatitos, las gatitas paren en 2 meses. Tu novia, monja, no puede parir en una semana. Ah, no, tú dices, es demasiado poco, entonces 2 semanas está bien. O sea, hay que también considerar que para nosotros es una sanación de nuestra cabeza gravemente civilizada, muy seria, muy seria. Y me ha tocado mucho, porque en tantos años, aparte de no ver nada de distinto del respeto absoluto para los demás, o sea, un nivel de respeto. Andreina, que ha sido a muchos foros, en todos los foros de biodanza social y clínica, participan más o menos 50, 70 personas de los colectivos de salud mental. Y todo el mundo se queda chocado porque dice, pero ¿cómo pueden ser tan amorosos? En realidad,
interesante la pregunta. Son tan amorosos porque no tengo tanta presión mental y tengo un nivel de juicio muy bajo. Se mueven sin filtro y moviéndose sin filtro nos permiten de estar adentro de una relación muy directa y muy liviana. Pero en cuanto a la pregunta de Carolina, desde el punto de vista metodológico, claro que no podemos bajar en una curva de biodanza clásica con una regresión profunda como hacemos en un grupo, en un curso regular, en un módulo, en un workshop. Pero sí que el error, mi error al principio, ha sido que yo estaba tan preocupada de facilitar una regresión profunda, que siempre yo mantenía un nivel de vitalidad tan alto que seguramente las personas no entraban en delirios, pero estaban a riesgo de infarto. Se moría de infarto porque eran 2 horas de... Con el tiempo, a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los feedback de mis pacientes, colegas, tanto pacientes conmigo que me enseñaron tanto, hemos visto que el lugar de la regresión, el lugar de lo segmentario, representa para ellos la posibilidad de soltar tensión en los anillos de tensión de la coraza caracteriológica. O sea, todos los seres humanos, todos los seres vivos necesitamos soltar la mandíbula, abrir los hombros, movilizar la pelvis, todo a pesar del grado de regresión. Entonces hemos empezado un trabajo de metodología para aplicar todas las vivencias de regresión en biodanza clínica que se estudia en el máster. Básicamente, para darle una intuición, le puedo contar que un segmentario del cuello en biodanza clínica es con asistencia de un compañero y de ojos abiertos. Y de ojos abiertos. Y si yo me doy cuenta que un participante se pone durante un momento un poquito nervioso, yo lo puedo ver de la mandíbula que tembla o de la pálpebra que tembla, lectura corporal, todo lo que yo hago como facilitadora y como compañera que ayuda a un proyecto es acercarme a la persona, no utilizar la palabra porque no hace falta, no sirve para nada, y simplemente con un contacto que dice mucho más de la palabra, tranquilizar a la persona. Eso funciona muchísimo porque a través del contacto pasan millones de informaciones. Las más importantes son, tú estás aquí. Todo lo que tú sientes es bienvenido. Tú tienes derecho a sentir, tú tienes derecho a expresar. Estamos aquí contigo. Estás aquí con nosotros. O sea, no lo voy a decir verbalmente, lo voy a decir a través de un toque. Y efectivamente, lo que sí me ha ayudado muchísimo en estos años ha sido a donde no llega la motricidad, llega el contacto y hacer una correlación entre las vivencias de biodanza clínica, las vivencias de biodanza y los toques de biodanza y masaje, tal como Maite Bernardelli ha desarrollado el método, y darme cuenta que en cada ejercicio de biodanza hay una correlación en el toque. Y el toque de fuego, por ejemplo, que es un arquetipo para despertar la energía vital, es lo mismo código de una danza del valor o de una danza de desplazamiento en el espacio o una danza de conexión y liberación de la energía interna. Eso lo digo porque para los facilitadores de biodanza clínica, pero también yo creo para los facilitadores que se encuentran con un participante que no se puede mover, acordarse que a donde no llega la motricidad, llega el contacto, porque al final
yo, después de tantos años, me preguntaba, pero ¿dónde está verdaderamente el lugar de la vivencia? ¿Cuál es el punto, el lugar corporal donde la vivencia se instala? Y terminé con una intuición que no es en la motricidad, no es en la motricidad, absolutamente. Es en el magnetismo que cada célula tiene de sentirse atraída por la vida y de sentirse vida. Así que vemos, por ejemplo, personas en silla de ruedas con las cuales danzamos muchísimo. Hay un caso, una chiquita que se llama Serena, que está hasta la silla de rueda horizontal, o sea, no puede mover nada. Y yo y mi compañero Stefano entramos en una especie de crisis parecida a lo que decía Carolina al principio, de no teatralizar la biodanza, ¿no? De decir, pero ¿para qué le sirve si no se puede mover? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué está? O sea, imagínate, yo propongo de caminar, un caminar, y los demás compañeros la empujan esta silla de rueda horizontal. Entramos en una crisis pensando, le vamos a pedir que no participe más, no queremos teatralizar, no queremos contar un cuento que no sea sincero. Hablamos con la madre y la madre empieza a estimular Serena para que pueda devolver la vivencia a través de un relato de vivencia con un método que se llama escritura facilitada. Seguro que Carolina existe ese método en Chile también. Es un método, sí, que la persona que no habla, facilitada, escribe sobre una tecla. Entonces, la cosa increíble ha sido que la Serena ha escrito exactamente, cuando yo hago biodanza, yo soy una mariposa. Y en ese momento yo me sentí tan limitada en mi capacidad de comprender con la mente, que digo, bueno, no hay otra que confiar en la vivencia y en la vida, porque lo que nuestra mente juzga, analiza, elabora, puede ser valioso para armar un proyecto, pero para conectar con esas almas no es suficiente. No es suficiente. Qué bello lo que traes, Giovanna. Y me hace recordar esto de que biodanza es la poética del encuentro humano. Y al decir poética ya traemos el lenguaje simbólico, traemos lo que está más, lo fenomenológico también, ¿no? Como la belleza del ser, y que está ahí. Tenemos que ir cerrando. Hay preguntas, bueno, el chat lo vamos a guardar igual para que tú también lo tengas, quizás se puedan instancias de conversación contigo, pero podríamos cerrar con dos preguntas que hacen por aquí. Hay una que refieren a espacios de acompañamiento para el equipo participante. Si hay instancias me imagino como de trabajo en equipo, pero también desde un lugar de acompañar el proceso de los que elaboran las clases o facilitan los procesos. Y por otro lado también Está la de preguntaban... Ida, Carolina. ¿Cómo? La pregunta de Ida respecto Sí, de exacto, cómo esa trabajas. iba. A esa justo iba a leer. Ida preguntaba cómo trabajas el reconocimiento de la propia diferencia en los facilitadores de biodanza. Así que están de la mano ahí las dos preguntas. Y hay un comentario también, Giovanna, que es de Berta, que tiene que ver con el rescate de la cualidad del movimiento en la vivencia y no de la palabra. Y a propósito de ese comentario, también preguntarte un poco por tu idea
respecto de si las cualidades del movimiento en biodanza responden a categorías normalizadoras o no, puesto que de todos modos podrían ser un instrumento de disciplinamiento, si tú quieres, al modo del facilitador que dice, bueno, en nombre de la naturalidad del movimiento, sinergia, fluidez, determinación y todas estas cualidades, que por una parte nosotros las consideramos parte de la propedéutica biodanzante, digamos, ¿no? De recuperar ciertas cualidades del movimiento que son armónicas y que hablan de un cuerpo integrado, pero hay un límite, una frontera ética en que eso se puede transformar en un disciplinamiento, donde el facilitador aparece mucho más como un instructor y no tanto como un invitador a justamente la emancipación, como lo diría Gilles Deleuze, que hay un sujeto que es el esquizo revolucionario, digamos, ¿no? Que precisamente la esquizofrenia viene a subvertir la heteronormatividad, la neurosis y el lazo social normal, y que creo que eso tiene un cuerpo que se deconstruye de otras maneras que las que nosotros estamos. Entonces, mi pregunta va un poco ahí, desde la cualidad del movimiento, ¿cuál es la frontera entre, por un lado, trabajar con biodanza y nuestros cánones de movimiento versus adoctrinar y normalizar desde el movimiento, ya no desde la palabra? No sé si me explico, pero quería dejarlo ahí. Sí, 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 Rodrigo, gracias. Tardamos como 5 años sobre ese tema, porque les cuento que 4 años atrás entramos en equipo con la Universidad de Padua y la Universidad de Padua está muy, muy, muy interesada, la Facultad de Psicología y Pedagogía Aplicadas y Filosofía Aplicada, muy interesada en los éxitos en biodanza clínica, porque hay muchas personas que están contando de una rehabilitación, también de una sanación de relaciones con familia, con familiares y tantas buenas noticias. Bueno, la facultad tiene un departamento, nos ofrece un proyecto de investigación sobre éxito en biodanza clínica y nuestra metodología para esa investigación ha sido un sistema de clasificación que se llama ICF. Rodrigo lo conoce. Es un sistema es un índice de clasificación del funcionamiento. Y es muy interesante porque nuestra investigación ha sido cruzar los parámetros de este sistema con las categorías del movimiento en biodanza. Es decir, cuando podemos decir, el objetivo de la investigación era cómo los éxitos de biodanza clínica son éxito en el sentido que las personas llegan a una rehabilitación existencial y una calidad de vida y de felicidad más amplia. Solamente que es muy difícil medir la felicidad, porque no es cuantitativa. Podemos decir también que nuestra crisis, contestándote a Rodrigo ha sido, pero lo que para mí es un ritmo integrado, para la persona puede no serlo. Entonces hemos empezado a dejar la escala 1, 2, 3, 4 en la investigación, porque nos daba la sensación de estructurar demasiado, como dices tú, y hemos empezado con video riprese. En la video ripresa de la sesión ve analizando cómo danza cada persona, o sea, cuánto habitado es su movimiento. Este es un concepto muy interesante y creo que va a darnos una pista de trabajo. Es una pista, una intuición, porque yo puedo danzar con poca ligereza según los cánones tradicionales, pero yo facilitador veo que el movimiento es habitado, bueno, para mí allá está la felicidad.
Entonces, salirse un poquito de los códigos de prestación deportiva, porque también en los sistemas de investigación donde hoy estamos hay mucho la memoria de esto, hay que poner un poquito de pensamiento biocéntrico adentro y mezclar, y creo que el resultado va a ser más grande de la suma de las partes. Bueno, solo para terminar, decir que para mí ha sido maravilloso estar con ustedes hoy. Y he dejado también porque las personas que me han ayudado a crecer, a cambiar como persona, a comprenderme y a facilitar biodanza clínica, están en ese vídeo que yo he dejado para la asociación. Y es un regalo para ustedes porque ven que son personas que tienen ojos, pelo, piel, danzan, hablan, cuentan del por qué para ellos biodanza es indispensable. Y luego contarle también que hay una página web y hay una página Facebook que pueden entrar, ver todas las noticias, y estamos intentando ahora una nueva investigación que es muy importante, yo creo, para nosotros facilitadores, que es sobre la identidad del facilitador de biodanza clínica. Y eso es muy importante. Así que estoy también disponible si surgen, si Rodrigo y Carolina lo ven, si surgen otra pregunta, puedo contestar por mail. Seguimos en contacto por todo. Y las felicito vuestra realidad. Sois muchos, sois bellísimos, 60 personas, increíble. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, dan ganas de seguir conversando muchas más horas, la verdad, porque con toda tu experiencia, con todo lo que has realizado, es maravilloso contar contigo. Ojalá pudieras venir en algún momento a Chile a hacer la formación de biodanza clínica. Yo creo que tendrías muchas personas interesadas. Agradecemos este pedacito. Preguntan la página web, Carolina, por ahí. Aprovecho, ¿Cómo? perdón la interrupción. ¿Cómo? Si Giovanna puede decir cuál es la página web y la página de Facebook, que lo están preguntando. La voy a escribir. Perfecto, perdón la interrupción, Carolina, pero creí que era importante está bien. responder. Claro, que justamente, porque yo creo que a todos nos quedan ganas de seguir hablando contigo, con más preguntas, faltan un montón de preguntas que quedaron sin responder. Así que genial que cuentes con medios para poder contactarnos contigo y eventualmente organizar alguna formación también contigo y bueno, muchas más cosas. Pero súper agradecida de ti y de todos los que han participado, ¿sí? Carolina, la última cosa, he puesto también la web de la página del Fórum Internacional, porque adentro ustedes pueden descargar en free download, todas las actas de los pasados fórum, donde hay mucho material de biodanza social, de educación biocéntrica, de biodanza clínica, y puede tenerlo con ustedes. Okay. Genial, por favor, y por interno nos comparte, nosotros lo volvemos a compartir por el chat de la asociación, porque el chat a veces se sube la info, pero nosotros nos podemos encargar de socializarla. Así que de verdad, muchas gracias. A ver si podemos organizar otro conversatorio, dicen por ahí, una segunda parte. Porque tanta experiencia, pues Giovanna, un gusto conocerte, un gusto para todos escucharte, increíble. De verdad, muy inspirador, muchas gracias, o sea, muchas ganas de hacer cosas, de salir a trabajar, a llevar la biodanza a todos lados y con tu espíritu tan, no sé, da esperanza en realidad. Como saber que llevas 25 años trabajando en el área y dices, no me he encontrado con ninguna dificultad. Solo me doy cuenta que mi mente es limitada para poder entender la belleza del ser humano, para poder estar ahí con lo que se presenta, con esa diversidad de la danza, del ser al final. Entonces, en realidad sí, pues, tantas categorías y de pronto estamos danzando y ahí todo lo bello que hay emerge. Y esa también es tu capacidad de ver, de estar tú ahí, en la que observa, en la que participa.
Así que muchas gracias por contagiarnos de ese espíritu de amor, de ganas, porque implica trabajo, no es solamente, ay, uno llega y listo, implica mucho esfuerzo, mucho corazón. Así que gracias por transmitirnos eso. Y gracias a todo el equipo, por supuesto, Rodrigo, Jaime, Jero, por estar acá, por convertir estos espacios en espacios reflexivos y de conexión con el corazón. Cierto que la biodanza nace de ese campo emocional, entonces que lo llevemos a la palabra, resonando constantemente con lo que hemos vivido, con nuestra historia, con nuestras experiencias. Así que muchas gracias, Giovanna, cariños a todos los asistentes, te queremos entre todos. Y bueno, va a seguir esta plataforma, la vamos a subir, o sea, esta charla de hoy, a la web, a YouTube, para que nos sigan, para que se suscriban, y vamos a seguir organizando nuevos conversatorios, así que nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos y todas por hoy día. Buen día. Gracias, Carolina, gracias, Rodrigo, un abrazo a cada uno de ustedes. Seguimos juntos, Abrazos. Gracias, Jerónimo. Gracias, Javi. Abrazos y besos de vuelta, gracias. Gracias, Andreina. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grande abrazo. Grazie. Chao, un besito. Están todos con la posibilidad ahora de habilitar sus micrófonos. Pueden habilitar sus micrófonos para ver sus rostros, sus manitos. Gracias, Giovanna. Gracias. Florida, Chile. Gracias, Andreina, nuevamente por el contacto. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias, colega. Gracias, Joana. Gracias, Andreina. Gracias a Jaime. Hermoso, cerrar los ojos. Tanto, qué ganas de abrazarle pronto. Bailar, 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 bailar. Guías tú, o yo te guío, me guías tú, o yo te guío, me guías tú, me guías tú, o que yo te guío. El tuyo y el mío, los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Bailar como creencia, como herencia, como juego. Las sombras en el muro de la cueva girando alrededor del fuego. La música bajó de los árboles y nos siguió por las llanuras. La música enseña, sueña, duele, cura. Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. La idea es eterna.